aleluya, aleluya. En las nubes tendrá con su huestes gloriosa. Y muy pronto vendrá. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amante y Padre Celestial, que mora en la ciudad de cielos, glorificado el santo pecado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Amén. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, sea que habla a través de nuestros hermanos, Padre Celestial, que las palabras que va a decir Él, que sean palabras tuyas, Padre Celestial, y que sean palabras que se nos graben en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre Celestial. Bendice y fortalece, Padre Celestial. Sigue usando en tu evangelio, Padre nuestro, y que Él siempre preparado y listo para servirte a ti, Padre Celestial. Sigue usándolo, Padre mío, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y ahora es el tiempo, hermanito querido. Es todo tuyo tiempo. Danos todo el alimento que trajiste, por favor. Amén. Un feliz sábado deseo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Espero y es mi mayor deseo que todos estén bien por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amados, hoy quiero presentarles un estudio basado en el libro de Daniel y tal vez se darán cuenta según va pasando el tiempo que se está prolongando un poco más de lo normal, así que trataré de presentar este estudio en el menor tiempo posible. Sé que hay mucho de qué hablar en este estudio, así que vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. No sé si se acuerdan que la vez pasada, en el encuentro que tuvimos en la vigilia del último sábado de septiembre, estudiamos sobre el primer capítulo del Apocalipsis, donde pudimos ver a Jesús caminando entre los 7 candeleros de oro que simbolizaban las 7 iglesias mencionadas en ese mismo primer capítulo, donde dichas iglesias hacen alusión a la Iglesia Universal de Cristo, dándonos a conocer los diferentes periodos o etapas que pasaría la iglesia desde que se formó en el año 31 hasta el segundo regreso de nuestro Señor Jesús a esta tierra. Pero bueno, ese estudio aún está pendiente y espero, si Dios nos concede la vida, sea en el próximo encuentro donde estudiaremos el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y pudimos ver en este estudio que Jesús se ve caminando entre esos 7 candeleros, y eso tiene un significado muy especial para nosotros, ya que Él nos dejó una promesa diciéndonos que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y aquí vemos a Jesús caminando entre esos 7 candeleros para mostrarnos que lo que nos prometió lo está cumpliendo, porque en esta visión de Juan, Jesús nos deja plasmada la constante vigilancia que Él tiene con su iglesia, dejándonos saber que nunca nos abandonó y que Él está ahí aunque muchos piensen lo contrario. Así que el cuadro de esta visión revela la eterna vigilancia que Cristo tiene con su pueblo, ¿verdad? Aquí Jesús se encuentra en medio de los 7 candeleros, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación y de corazón en corazón, como guardián fiel y leal de su iglesia. Así que, mis amados, Cristo camina en medio de su pueblo a lo ancho y largo de este planeta. Y también pudimos ver en este estudio algunos aspectos más de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Les dije que iba a llevar una secuencia de estudio de cada capítulo que contiene este maravilloso libro del Apocalipsis, pero hoy vamos a estudiar un poquito sobre el otro libro que es también de mucha importancia para nosotros. ¿Y por qué? Porque si no tenemos una mejor visión sobre el libro de Daniel, no vamos a entender a plenitud el libro del Apocalipsis, porque este libro es la continuación del libro de Daniel y todos estamos claros con esto, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Nos ponemos a ver una película y esta queda en suspenso. Ahora, ¿con qué objetivo el director de la misma lo hizo con ese propósito de que quedara en suspenso? Pues para poder hacer una segunda parte, dándole seguimiento a la primera, ¿verdad? Y si tú te pones a ver la segunda parte de esa película sin antes haber visto la primera, ¿qué pasa? Pues no la vas a entender.
Y perdónenme, queridos, por poner estos ejemplos seculares para llevarlos a tener una mejor visión o un mejor entendimiento sobre la temática. Y lo hice para poner un ejemplo alegórico de un hecho imaginario, para de esa manera poder expresar una enseñanza moral, haciendo una narración breve de carácter simbólico para extraer una enseñanza espiritual. Jesús ponía ejemplos terrenales para llevar a las personas entendidas. Escucha, querido, solo las personas entendidas, solo las personas que tenían esa conexión con Él, para llevarlas a una comprensión más clara de su misión en esta tierra. Claro está, muchos viendo no veían y oyendo a Jesús no lo entendían. Por ejemplo, cuando Jesús narró la parábola del hijo pródigo, muchos no la entendieron. Y eso que lo hizo de una manera sencilla para poder explicar la verdadera realidad que enfrenta un hijo de Dios. Pero esta parábola sí la entendemos hoy día nosotros, ¿verdad? Pues el libro de Daniel, queridos, viene siendo la primera parte de esa película que quedó en suspenso. Y si vamos a Daniel 12, verso 4, vemos que Jesús le dice a Daniel que cierre las palabras y selle el libro. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el tiempo del fin. Y en el verso 8 dice Daniel que él oía, mas no entendía. Y termina preguntándole al Señor que cuál sería el fin de todas las cosas que había visto y escuchado. Y Jesús le dijo en el verso 9, mira Daniel, no te preocupes y haz lo que te ordeno, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que este libro quedó en suspenso, quedó cerrado y sellado hasta el final de los tiempos de este mundo. Y Jesús, como redentor y consumador de este mundo, que tiene en sus manos las llaves de la vida y la muerte, tenía en sus planes hacer una segunda parte de la mejor película que un ser humano haya podido ver. Y luego de varios años más tarde usa como protagonista, ya esta vez no a Daniel, porque ya se encontraba descansando en el Señor, sino a Juan, cuando le dijo que escribiera el Apocalipsis. Bueno, en realidad el protagonista principal de esta serie, que consta de 2 temporadas, es el mismo Cristo Jesús, donde la primera temporada viene con 12 capítulos, que es el libro de Daniel, y la segunda temporada viene con 22 capítulos, que es el Apocalipsis. Queridos, qué majestuoso sería, qué majestuosa sería nuestra vida espiritual y nuestra relación con Jesús si, en lugar de perder el tiempo viendo series y películas en Netflix, dedicáramos ese tiempo en ver las mejores series que nos dejó Jesús en su palabra. Sin duda alguna, la mejor serie que tú puedas ver en toda tu vida la vas a encontrar aquí en la palabra de Dios, donde el protagonista principal es y será siempre nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Amén. Pero aquí en estas 2 series, aunque Jesús es el protagonista principal, usa 2 seres humanos. ¿Y por qué? Recordemos que desde el mismo Éxodo, Jehová usa el mismo ser humano para hablarle a su pueblo. Porque si vamos a Éxodo capítulo 20, del versículo 18 y 19, ¿qué le dijo el pueblo a Moisés? Háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos, porque tenían miedo cuando escuchaban la voz de Dios. Esta referencia la podemos encontrar también en Deuteronomio capítulo 5 versos del 23 al 31 y en Hebreos capítulo 12 versos 18 y 19, donde Pablo, hablando en el contexto de las tentaciones, hace mención de esto. Y desde entonces Jesús usó al mismo hombre para comunicarle un mensaje a su pueblo. Por eso, queridos, es de gran importancia que entendamos ambos libros, porque ambos nos van a llevar a una mejor comprensión de la verdadera historia de este mundo y ambos nos ayudarán para no ser engañados. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, verdad? Bueno, mis amados, vamos a lo que nos concierne en esta mañana, pero antes busquemos la dirección divina. Oramos. Querido Padre, nos disponemos a escucharte en esta mañana, Señor. Manifiéstate en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu y danos el entendimiento que hasta hoy no hemos podido entender con respecto a tu palabra. Ayúdanos a aclarar cualquier duda que haya estado golpeando nuestra mente. Permite, Padre, que después de este estudio salgamos con una mejor visión con respecto a las profecías que vamos a estudiar en este grandioso y santo día. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Amados,
El estudio en esta mañana lo vamos a encontrar en el último capítulo de este libro de Daniel. Aunque también vamos a tocar citas bíblicas de otros capítulos de este mismo libro. Ahora, ¿por qué razón voy a comenzar por este capítulo final del libro de Daniel cuando en realidad pudiéramos comenzar por el principio? Y tiene lógica que muchos piensen así. Pero si comienzo por este capítulo final es porque estoy seguro que muchos de ustedes que han leído tal vez centenares de veces el libro de Daniel no se han percatado de la manera en que han manipulado la palabra de Dios en muchas versiones de la Biblia. Incluso la misma iglesia, nuestra propia iglesia, también ha malinterpretado algunas porciones bíblicas escritas en este libro. ¿Y por qué les digo esto? Porque recuerdo que cuando la iglesia le predicaba libre y abiertamente sobre las profecías de este libro, nos enseñaron algo que hoy día, muchos nos hemos percatado que por una mala traducción bíblica, entre comillas, porque esto se hizo con otro objetivo, que explicaré más adelante, pero le damos gracias a Dios que siempre tendrá hombres talentosos, hombres y mujeres talentosos, con ese don especial que tienen de escudriñar de tal manera las Escrituras que aunque un versículo diga una cosa, el Espíritu Santo pondrá discernimiento para entender el verdadero significado de esa cita bíblica. Así que, mis amados, vamos a introducirnos en el estudio. Miren, toda la Biblia está saturada de versículos mal traducidos. Y yo diría versículos manipulados por el hombre. Pero en este libro de Daniel vamos a ver un versículo que ha sido el más manipulado en toda la Biblia. Y de eso muy pocos se han percatado. Y esto ha dado lugar a que muchos hayan malinterpretado una verdad tan importante para nuestra vida espiritual. El diablo en sí ha llegado a oscurecer tanto el entendimiento de las personas, de tal manera que hoy día casi nadie entiende la realidad que se oculta detrás de este verso manipulado. Vamos allí al libro de Daniel, queridos, y busquemos en el capítulo 2, el último capítulo de este libro. Bueno, en realidad es el último capítulo en nuestra Biblia, porque en la Biblia católica este libro tiene 14 capítulos, pero el tema de hoy no trata sobre esos 2 capítulos extras que tiene la Biblia católica. Sobre eso ya les hablé hace un tiempo atrás. Así que en el verso 4, allí en el verso 4, Jesús le dice a Daniel que cierre y luego selle el libro, porque las palabras de ese libro serían entendidas ¿cuándo? Pues en el tiempo del fin. Por eso Daniel no entendía nada y nunca entendió por lo menos una parte de esa profecía. Así que como siervo de Dios, como siervo fiel, solo obedeció y escribió porque este libro sería entendido únicamente en el futuro, en el tiempo del fin. En nuestro tiempo, aquí en nuestro tiempo, queridos. Y eso nos hace bienaventurados. Eso nos hace ser cristianos privilegiados, sin merecerlo siquiera, porque nada merecemos. Pero Jesús nos ha dado esa oportunidad de entender lo que Daniel, que siendo llamado a escribir y a ver con sus propios ojos el futuro, no pudo entender muy bien. ¿No es maravilloso eso, amado? Por eso tenemos que abrir bien los ojos espirituales para poder ver y entender todo lo que se encierra en estos 2 libros escritos para nosotros en este tiempo. Allí en el verso 5, Daniel mira y ve a 2 ángeles que estaban de pie. Uno se encontraba en un extremo del río y el otro ángel al otro lado. Y aquí se hace alusión o se hace un paralelismo precisamente entre los 2 libros proféticos más importantes de toda la Biblia. Así que cada ángel en esta visión de Daniel representa un libro. Y vemos que uno de esos ángeles le preguntó a un varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del mismo río. Indiscutiblemente este varón vestido de lino fino es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. Pues este ángel le pregunta a Jesús allí en el verso 6. Dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Fíjense, aquí esta pregunta de este ángel encierra 2 misterios. Uno es que ni los mismos ángeles sabían los tiempos proféticos. Estaban igual que Daniel, sin entender nada. Y el otro misterio es que si analizan la pregunta con detenimiento, se darán cuenta de algo. Porque el ángel le pregunta a Jesús,
¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y si se percatan, está preguntando en plural y no en singular. Así que se refiere a más de una maravilla. En verdad está preguntando por dos grandes eventos. Quería saber cuándo sería el final de esos dos grandes eventos que más adelante les diré. Entonces, en el verso 7, este varón vestido de lino fino, que se encontraba sobre las aguas de este río, nuestro Señor Jesús, pues alzó sus dos brazos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que estas cosas sucederían en un lapso de tiempo que se menciona de varias maneras. Aquí Jesús jura por su eterno Padre y le da respuesta a la pregunta del ángel diciendo que estas cosas sucederían en un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En otra parte encontramos que este mismo lapso de tiempo habla por 42 meses y en otra parte vemos que habla de 1260 días. Lo cierto es, queridos, que las tres maneras en que se habla que sucederían estas cosas viene siendo el mismo tiempo profético. Espero que hasta aquí vayan entendiendo, porque la mejor parte no ha llegado aún. En breve tiempo lo sabrán, pero tenemos que ir paso por paso para poder entender esa cita bíblica que aún no les he mencionado y que muchos hasta el día de hoy tienen todavía oscurecido su entendimiento en cuanto a la verdad que se esconde aquí. Y todo por la manipulación y con un doble propósito que ha hecho el hombre de este verso bíblico. Así que el verso 7 termina diciendo que este tiempo profético se acabará cuando se acabe la dispersión. En otras palabras, cuando se acabe la separación del poder del pueblo santo, entonces todas estas cosas habrán sido cumplidas. Y miren, queridos, un dato muy curioso. Esta es la profecía que más se repite en los dos libros de Daniel y Apocalipsis, porque esta profecía se repite por 7 veces. Un número simbólico bien conocido por todos nosotros, que significa la perfección y plenitud de nuestro Padre Celestial. Así que es el tiempo profético que más nos repite Jesús. Y cuando lo repitió por tantas veces, incluso la cantidad exacta de su número favorito, es porque Él quería que entendiéramos sin equivocación alguna todo lo que encierra esta profecía, porque en dependencia de nuestro entendimiento con respecto a esta profecía, íbamos a entender mejor lo que le ordenó a Juan que escribiera en el libro de Apocalipsis. Bueno, ya muchos sabemos que este tiempo profético que habla Jesús aquí, de tiempos y la mitad de un tiempo, es una profecía que ya se cumplió en la Edad Media o la Edad Oscura, conocida también como el tiempo de la supremacía papal, que fue allá por el año 538, entre el año 538 hasta el año 1798, donde en ese tiempo el Papa era el dueño y señor de este mundo. Nada se hacía en este planeta sin que antes no fuera aprobado por el Papa. Los grandes reyes y poderosos de esta tierra se tenían que inclinar incluso ante el Papa. Era el Papa quien quitaba y ponía reyes. Era el Papa la máxima autoridad de este mundo. En realidad, ¿quién le dio autoridad y poder a este sistema religioso para gobernar este mundo y para quitar y poner reyes? Bueno, se lo tuvo que haber dado a aquel que usurpó este mundo cuando, usando sus mentiras y sutilezas, le quitó el derecho de representante de este planeta a Adán. ¿Y quién fue sino que Satanás? Pues este es el único que le ha podido dar poder a este sistema religioso. Dice allí Apocalipsis 13:2 que el dragón le había dado su poder y su trono y grande autoridad. Y cuando se menciona la palabra dragón en la Biblia, ¿a quién se refiere? Pues al propio Satanás, ¿verdad? Pero sin embargo, Jehová se lo permitió. Jehová le permitió a Satanás que le diera poder y autoridad a este sistema religioso conocido como el papado, conocido como el cuerno pequeño o como la primera bestia mencionada en Apocalipsis 13. De la misma manera que le permitió a Satanás llegar a la vida de Job e hiciera de él todo lo que hizo, pero con una restricción: no tocara su vida. Pues aquí Jehová le da potestad de actuar solo por un tiempo, 42 meses, que es el mismo que un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 años. Dice Apocalipsis 13:5 que Jehová le dio potestad de actuar por 42 meses. El que puso un tiempo límite fue Jehová, porque de no ser así, queridos, la bestia no hubiera sido herida de muerte al final de ese tiempo otorgado y hubiese seguido matando a los santos del Señor. Y a decir verdad, queridos,
Ya este mundo no existiría si Jehová le hubiera dado riendas sueltas a Satanás. Ahora, ¿por qué nuestro Padre Celestial autorizó esto? Recuerden que el diablo arrastró con él a muchos ángeles porque los engañó diciéndoles que Dios era un Dios injusto, era un tirano, y esa duda quedó en los ángeles y quedó también esta duda en los seres creados en los otros mundos, y este planeta también quedó con duda, y todos deberíamos conocer quién es en verdad Satanás. Dice nuestro Señor Jesús que por nuestros frutos nos conoceremos, ¿verdad? Y qué mayor evidencias que todo lo que el diablo ha hecho en este mundo para desenmascarar sus mentiras y engaños. Miren, si vamos a Daniel 2, capítulo 2, verso 21, leemos allí que el único que tiene autoridad sobre este mundo y sobre todos los demás mundos creados es Jehová. Dice que Él, Jehová, muda los tiempos y las edades, que Jehová quita reyes y pone reyes, que Jehová da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y en Romanos 13 vemos que Pablo dice que solo Jehová puede darle autoridad a una persona. Así que si este cuerno pequeño recibió poder y autoridad de parte del dragón, fue única y exclusivamente porque Jehová se lo permitió, pero se lo permitió con un propósito. No olvidemos una cita de la sierva del Señor Ellen White, que les mencioné hace 2 o 3 encuentros atrás, donde nos dice que todos aquellos que nos coloquemos bajo el control absoluto de Jehová, seremos guiados por Él para captar paso por paso los eventos continuos que Él ha dispuesto que ocurran. Y este tiempo que Jehová le permitió al papado, dirigido por Satanás, fue el tiempo de persecución más sangriento escrito en la historia sobre los cristianos que luchaban por serle fiel a Jesús. Y ¿Saben dónde por primera vez se menciona este tiempo profético de tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. Pues lo vemos allí en Daniel 7:25. El capítulo 7 de Daniel habla sobre 4 bestias y un cuerno pequeño, ¿verdad? Y en este capítulo Jesús le dice a Daniel que escribiera lo que este cuerno pequeño iba a hacer en este lapso de tiempo, es decir, entre el año 538 y el 1798. En esos 1260 años donde el cuerno pequeño fue dueño y señor de este mundo. Queridos, entiendan que hablar de supremacía papal y cuerno pequeño, estamos hablando de lo mismo, y sobre el estudio de dónde surgió este cuerno pequeño lo estudiaremos en otra ocasión, a pesar de que ustedes han escuchado decenas de sermones sobre este tema, pero créanme que cuanto más lo estudiemos y lo analicemos, mejor lo entenderemos, porque cada persona que sea usada por el Espíritu Santo para hablar sobre estas cosas, lo hablará con un enfoque diferente, aunque al final la misión y el mensaje es el mismo. Es como los 4 evangelistas que escribieron sobre la vida de Jesús con diferentes enfoques, pero el mensaje al final te lleva ¿a dónde? A lo mismo, pues a comprender la reencarnación, el nacimiento, la vida, obras, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué creen ustedes que Jesús quiso que se escribiera su historia por 4 personas diferentes y con una era suficiente? Porque lo que no entendiéramos o viéramos en Mateo, lo íbamos a entender o lo íbamos a ver en otros evangelios. Y así mismo ha sucedido. Entonces, aunque hayamos escuchado centenas de sermones que nos hable sobre Daniel y Apocalipsis, nunca debemos menospreciar un sermón que trate sobre estos temas, porque lo que no entendiste con aquel siervo de Dios que te predicó sobre profecías, lo vas a entender con otro. Dice Pablo, examínalo todo cuidadosamente, pero retén lo bueno. Espero que estén conmigo, queridos. Espero que estemos unidos en el mismo espíritu para entender paso por paso este mensaje. Seguimos. Dice el final del verso 7. Dice el final del verso 7 estas palabras. Que este tiempo profético se acabaría cuando se acabara la dispersión del pueblo de Dios. ¿Y por qué estaba disperso o separado el pueblo santo de Dios en ese lapso de tiempo? Porque el pueblo de Dios estuvo expuesto bajo la máxima y sangrienta persecución que jamás haya existido hasta el día de hoy. Por eso se encontraban dispersos,
Ahora, vamos a Daniel 7:25 y lean conmigo, porque entre las tantas características que nos habla tanto Daniel como Apocalipsis sobre el cuerno pequeño, aquí encontramos una que nos ayudará a identificarlo. Dice allí Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí se ve plasmada la realidad que sufrió el pueblo santo de Dios en esa época, porque dice que este cuerno pequeño, aparte de que hablaría palabras contra el Altísimo, y eso lo vemos según lo que hemos aprendido a través de la historia, que desde la misma Edad Media hasta la actualidad, cómo este cuerno pequeño ha blasfemado contra Dios, cómo este cuerno pequeño quebrantó a los santos del Altísimo en esa época, y cómo este cuerno pequeño cambió los tiempos y la ley. Tomó los mandamientos de Dios y los acomodó a su manera. Como ellos adoran imágenes, pues ¿qué hicieron? Cambiaron la ley de Dios tal y como lo dice aquí Daniel 7:25. En el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿qué dice Jehová? Pues no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el cuerno pequeño quitó ese mandamiento y puso amarás a Dios sobre todas las cosas. En el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿qué dice? No te harás imagen, ni la honrarás, ni mucho menos te inclinarás ante ellas. ¿Qué dice el segundo mandamiento de este cuerno pequeño? Como ellos adoran imágenes, pues eliminó el segundo mandamiento de la ley de Dios y puso como segundo el tercer mandamiento de la ley de Dios. Así que el segundo mandamiento para el cuerno pequeño, para el papado, para ellos es el tercero de la ley de Dios, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en lugar del tercero, como lo puso de segundo, entonces puso como tercero santificar las fiestas. Si vamos al cuarto mandamiento, que es el corazón de la ley de Dios, es el sello del Dios viviente, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día guárdalo, porque es reposo para Jehová tu Dios. Así que no hagas ningún tipo de obra en este día, excepto la obra que tienen que ver en su día santo. Pero el cuerno pequeño eliminó también el cuarto mandamiento y tiene como cuarto mandamiento el quinto de la ley de Dios: honra a tus padres. Fíjense, queridos, eliminó los 2 mandamientos donde Jehová se detuvo a escribir detalladamente. Si se dan cuenta, esos son los 2 mandamientos más largos de su santa ley: la idolatría y su santo sábado. Ahora, el segundo y el cuarto son los 2 mandamientos más largos, ¿verdad? Que son los mandamientos que todos los viola. La humanidad viola todos los mandamientos, pero esos son los mandamientos que más viola el ser humano actualmente. La idolatría consume a la humanidad, y el quebrantamiento del día del Señor está en todas partes. Hasta los propios hijos de Dios violan el cuarto mandamiento. Y para poder completar los 10 mandamientos, porque este cuerno pequeño eliminó el segundo, tomaron el 10º mandamiento y lo dividieron en 2. Así que la ley de Dios dice en el último mandamiento lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, tampoco codiciarás la esposa de tu prójimo, ni cosa alguna que tenga tu prójimo. Esto es en la ley de Dios. Esto se compone de un solo mandamiento, el número 10, ¿verdad? Pero el cuerno pequeño, este mandamiento lo dividió en 2. Y puso así como noveno, para ellos es el siguiente: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y como 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Queridos, aquí está plasmado el cambio que hicieron con la ley de Dios. Ahora, no es difícil para aquellos que puedan tener alguna duda identificar en la actualidad quién es ese cuerno pequeño. Porque el cuerno pequeño y el sistema papal es lo mismo. Tienen las mismas características, y ellos mismos han confirmado a través de la historia que han cambiado la ley de Dios, porque el Papa tiene poder para hacer todas estas cosas. Pura blasfemias, ¿verdad? Fíjense, aquí Daniel escribe según Jesús le decía que escribiera en tiempo futuro. Hablará, que este cuerno pequeño hablará, quebrantará, pensará, cambiará, entregará. Por eso Daniel no entendía estos sueños y visiones. Y aunque Jesús le dijo el significado de la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, y le dijo el significado de la visión de las 4 bestias en el capítulo 7, y también el significado de la visión del carnero y del macho cabrío en el capítulo 8, entre otras, pero con esta profecía del capítulo 12,
versículo 7, Daniel se quedó sin saber su significado. Y si Daniel resucitara hoy, entendería perfectamente todo el panorama. Pero nosotros sí podemos hablar sobre estas cosas en tiempo presente porque lo hemos confirmado con el paso del tiempo a través del estudio de la palabra de Dios y según han pasado los eventos. Pero el tiempo, queridos, el tiempo ha sido y será el mejor testigo de todo lo que está plasmado en la palabra de Dios. No hace falta escuchar a un erudito para entender las escrituras. La Biblia se explica solita. Pero vamos a seguir porque este estudio se pone más interesante. Volvemos al verso 6 de Daniel 12. Allí cuando Daniel le pregunta, cuando el ángel le pregunta a Jesús, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Saben, en otras versiones de la Biblia podemos ver que dice, ¿cuánto pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? ¿Cuánto tiempo falta para que se cumplan estas cosas asombrosas? ¿Cuándo será el final de estas cosas? Etcétera, etcétera. Cada versión bíblica lo dice de una manera diferente. Lo interesante aquí es que no importa cuál sea el enfoque de la pregunta, al final la interrogante termina igual. ¿Cuándo será el final de todas estas cosas? Bueno, Jesús en el verso 4 le dice a Daniel que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Cuando el ángel pregunta, Jesús les dice que será en un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo. ¿Y esto sucederá cuándo? Cuando el cuerno pequeño termine de dispersar a su pueblo santo, y cuando esto suceda, todas estas cosas habrán sido cumplidas. Ahora, la pregunta que nos hacemos entonces nosotros tal vez sea esta: ¿cuándo será ese tiempo que nos habla Jesús en su palabra? Queridos, Jesús lo explicó bien claro, que cuando terminaran todas esas cosas en ese lapso de tiempo, vendría el tiempo del fin. ¿Y en qué fecha se acabó este tiempo profético? Pues en el año 1798, cuando fue apresado el Papa Pío VI por el general Berthier por orden de Napoleón Bonaparte. Es ahí cuando recibe esta bestia, este cuerno pequeño, una herida mortal, una gran herida, pero no de muerte. Porque la misma palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 13 que esa herida con el tiempo sanaría. Pero era tanto el poder que tenía este cuerno pequeño que nunca se imaginó que le sucedería tal cosa. Entonces fue a partir de esta fecha de 1798 que comenzó lo que conocemos como el tiempo del fin. Hay predicadores que dicen que el tiempo del fin comenzó exactamente en el año 1844. Y hay muchos otros predicadores que en sus sermones dicen esto, porque cuando venga el tiempo del fin veremos la manifestación del hombre de pecado y veremos esto y esto otro, pero no, queridos. Hace ya 225 años que estamos viviendo el tiempo del fin. Y la manifestación del hombre de pecado hace mucho tiempo lo estamos viendo. Y saben, por mucho que Daniel veía en esta visión de tiempos y la mitad de un tiempo, y por mucho que escuchaba, no entendía nada. Pero él quería saber. Y a tanta insistencia, porque él le decía a Jesús: Señor, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito tú me muestras todas estas cosas? Y entonces Jesús, para no dejarlo con la duda y lleno de asombro, allí en el verso 10, le deja una pequeña pista de lo que sucedería. Y le dice: mira, Daniel, ¿quieres saber? Pues te voy a decir algo. Muchos serán limpios, muchos serán emblanquecidos y purificados, mas sin embargo, muchos otros obrarán impíamente y ninguno de ellos se entenderá. Así que solo entenderán aquellos que busquen mi rostro y presten atención a las profecías para ese tiempo. Y ese tiempo, queridos, ese es el que estamos viviendo hoy. Así que presten atención, porque Jesús dejó bien claro en su palabra que solo entenderán los entendidos. En otras palabras, solo entenderán las profecías del tiempo del fin aquellos que tengan un amplio conocimiento sobre la palabra de Dios, aquellos que han escuchado las advertencias de Cristo sobre cada acontecimiento, aquellos que se han convertido en hombres y mujeres sabios, doctos, peritos y diestros a través del estudio de la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús le dice a Daniel que habrán muchos que serán limpios, emblanquecidos y purificados, y otros tantos obrarán impíamente, se está refiriendo a su obra en el lugar santísimo con respecto
a ese juicio que Él está llevando a cabo desde el mismo año 1844, donde allí está en estos momentos apartando a su derecha a los santos del Altísimo y a su izquierda a aquellos que no se arrepintieron y siguieron obrando impíamente. Así que, mis amados, ya se encuentran muchos santos del Altísimo sellados para vida eterna, especialmente aquellos que se encuentran descansando. Pero no vayan a pensar que todos aquellos que fueron al descanso haciendo la obra de Cristo en esta tierra quedaron sellados para vida eterna, como muchos piensan. Hemos visto muchas ceremonias de despedida de hermanos que van al descanso. Personas que a la vista humana tuvieron un historial impecable, sirviéndole al Señor y a su prójimo toda su vida. Pero los registros en el cielo son los que hablan. Y al final muchas de estas personas que para el entendimiento humano están sellados en el Señor, especialmente su familia, serán levantados, sí, pero tristemente para vergüenza y confusión perpetua. Y como nosotros, lo que estemos en vida, si es que llegamos al final, que vamos a saber que hemos sido sellados. Es muy sencillo, queridos. En la lluvia temprana hubo un fuego en el corazón de aquellos que decidieron seguir a Cristo y continuar su obra al costo que fuera necesario. Y fue cuando descendió el Espíritu Santo a este mundo, ¿verdad? Para este tiempo ya estamos oliendo el frescor de las aguas de la lluvia tardía que nos habla el Señor, la cual será la última obra que hará el Espíritu Santo en esta tierra antes de retirarse de este mundo. Y todos aquellos que no se vean involucrados en la obra del Señor para ese tiempo, desafortunadamente perderá la última oportunidad que Jesús le dio para que se salvara. Muchos piensan que se salvarán sin hacer nada por Cristo, porque todo está hecho según ellos y solo es esperar. Pero, queridos, Cristo padeció para salvarnos, y si el Rey del Universo se despojó de toda su gloria y vino a este mundo a padecer por nosotros, ¿de dónde han sacado que nosotros no debemos padecer por Él? Y de eso Jesús hizo alusión comenzando este capítulo 12 de Daniel, donde dice en el verso 1, y en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Aquí Jesús está hablando en el contexto del tiempo final de este mundo, porque en la profecía de tiempos y medio tiempo, o 1260 años, hubo un tiempo de angustia bien fuerte, pero el tiempo de angustia que sucederá al final de este mundo no se compara a ninguno del pasado. Pero no deberíamos preocuparnos por eso. Esto no debería ser preocupación alguna para nosotros, porque sigue diciendo Jesús en ese mismo verso 1, mas en aquel tiempo yo libertaré a mi pueblo. En aquel tiempo todos aquellos que se encuentren escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán libertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y en el verso 3 dice, y los entendidos, los que están en vida para ese tiempo, los que obedecieron mi palabra y no se dejaron arrastrar por los vientos de falsas doctrinas, pues estos resplandecerán como resplandece el firmamento. Y aquellos que guiaron a muchos a entender estas profecías serán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No es maravilloso escuchar esta promesa, mis hermanos? Es maravilloso. Dice la sierva del Señor, refiriéndose a este verso 3, que todos aquellos que llevando una vida consagrada y llena de abnegación decidan hacer el bien, ayudando a otros a entender estas profecías, pues se le añadirá estrellas y gemas a la corona que el mismo Jesús le pondrá en su cabeza. Y con esta actitud habrá acumulado muchos tesoros eternos e inmarcesibles. Saben, aquí en este mundo se han dado muchos galardones. Se han preparado escenarios donde han invertido millones y millones de dólares para colocarle a una persona una corona llena de corrupción, a otro para darle un trofeo lleno también de corrupción. Pero, mis amados, el mayor y más sublime espectáculo, la mayor ceremonia otorgada a un ser humano vendrá de las propias manos de Jesús,
a todos aquellos que recorrieron ese camino lleno de obstáculos, ese camino lleno de incertidumbre, ese camino lleno de dolor y ese camino lleno de sufrimientos, porque decidieron mantenerse firmes a pesar de todas sus angustias, a pesar de las luchas constantes que enfrentaron en su caminar por esta vida. Y todo porque su misión fue una sola: serle fiel a Jesús, aunque se desplomaran los cielos a su alrededor. Así que será una ceremonia bien hermosa, queridos. Y podemos tal vez tener una vaga idea de cómo será todo esto. Pero, queridos, lo que sucederá en ese día aún no está en nuestro intelecto, para que ni siquiera podamos imaginarlo. Dice nuestro Señor Jesús a través de Pablo en 1 Corintios 2:9, que allí nos encontraremos con las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni mucho menos han subido a dónde. Pues al corazón del hombre serán las cosas que Jesús nos tiene preparadas. ¿No es maravilloso todo esto, mis amados? Pero para disfrutar de este galardón otorgado a esos fieles de Jesús, tenemos que esforzarnos, tenemos que entender bien las profecías para no ser engañados, y sobre todo tenemos que tener un corazón transparente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mis amados, como les estaba diciendo, Jesús le dio a Daniel una pequeña pista de lo que sucedería en el tiempo del fin. Cuando Daniel le preguntó allí que cuándo sería el fin de todas estas cosas, pero algunas otras cosas Daniel no pudo entender porque no le fueron reveladas. Las demás cosas que él escribió solo iban a ser entendibles para el tiempo del fin, tiempo que estamos viviendo. Y quiero aclarar, para que no me malinterpreten, no estoy diciendo que Daniel nunca entendió ninguna de las visiones y sueños que tuvo, y de eso quiero hablarles en otro tema sobre los capítulos 7, 8 y 9. Pero en esta profecía de tiempos y la mitad de un tiempo, no todo le fue revelado a Daniel. Así que vamos a seguir avanzando porque el tiempo está como en contra nuestra, ¿verdad? Estamos viviendo en un tiempo en que los días se van como estrellas fugaces. Si te pones a pensar, el año 2023 comenzó el otro día y ya está casi finalizando. Por eso, mis amados, hablar sobre estos temas se requiere de tiempo y paciencia. En el encuentro que tuvimos en la vigilia del mes pasado, había preparado un estudio sobre el primer capítulo de Apocalipsis que no pudo terminar debido al tiempo. Y se quedaron muchas cosas por decir de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Así que hoy es el día del Señor y tenemos bastante tiempo para hablar sobre todas estas cosas, ¿verdad? A pesar de que no me siento bien de la garganta, tengo una molestia fuerte en la garganta, me arde mucho cuando hablo porque el jueves en la madrugada me mojé y estaba el tiempo frío y me resfrié y eso causó que me enfermara un poco, pero estoy aquí con la ayuda del Señor y tomando mi poquito de agua para poder exponerle este estudio que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, seguimos. Vamos a seguir gozándonos en el Señor, estudiando su palabra. Miren, queridos, una fecha muy conocida por todos nosotros y para bendición nuestra, pero desafortunadamente esta fecha se ha convertido para maldición en otros. Porque cuando hablamos de lo que sucedió el 22 de octubre de 1844, muchos se burlan de nosotros. A la sierva de Dios la tildan como una falsa profeta y a nosotros como que somos una secta religiosa y muchos no creen en lo que predicamos. Y es triste, muy triste ver estas cosas, mis amados. Pero de algo sí estamos seguros, y es que en ese año de 1844, y no porque lo digamos nosotros, es porque las profecías nos llevan a ese año. La profecía de las 2300 tardes y mañana nos terminan en 1844. Pero le es tan difícil a las personas entender todas estas cosas que nos causa dolor cuando nos encontramos con alguien que endurece su entendimiento para no creer en esta verdad. Pues fue en ese año de 1844 que se trasladó nuestro Señor Jesús
del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para continuar el mismo proceso que se le ordenó a Moisés en el santuario terrenal, que era la sombra del verdadero santuario, ¿verdad? Y el objetivo de Jesús, pasar al lugar santísimo, era darle un punto final a ese proceso de purificación y santidad. Dice Jesús que es allí en el lugar santísimo donde vamos a ser limpios. Es allí donde vamos a ser emblanquecidos y purificados. Jesús necesita terminar esta grandiosa obra donde Él mismo se ofreció como cordero, luego que venció como cordero inmolado en aquella cruz. El Padre le dio toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra y en todo el universo, y luego se convirtió en mediador nuestro, porque nuestras oraciones no llegan directo al Padre sin que antes pasen por un filtro, y ese filtro es Él, es Jesús, porque nosotros, queridos, no sabemos orar. Entonces Jesús transforma nuestras oraciones. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, y es únicamente a través de Jesús que podemos encontrar gracia ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y luego que termine ese proceso de mediador entre el ser humano y el Padre, se despojará de su atuendo sacerdotal y se pondrá su vestimenta de rey de reyes y señor de señores. Se colocará su corona como rey del universo y le dará una sentencia a cada ser humano en este mundo. Créanlo muchos o no lo crean, Él, Jesús, vendrá en busca de un pueblo santo que ha dejado de pecar. Y hay una falsa doctrina por ahí que incluso se ha introducido en nuestra iglesia, y muchos líderes andan predicando que estaremos pecando hasta que Jesús regrese. Pero cuando se cierre la gracia, queridos, si te sorprendió en pecado, dice la palabra de Dios que pecador te quedarás. Y la gracia se puede cerrar para ti y para mí hoy mismo. Miren, allí en Daniel 7:9 leemos algo maravilloso. Dice así: dice Daniel que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí vemos la identificación de nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué sabemos que es Jehová, que es el Padre y no es el Hijo y no es Jesús? Porque más adelante en el verso 13 dice Daniel que miraba la visión de la noche y vio que en las nubes de los cielos, venía uno como un hijo de hombre, que llegó hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y que tendría dominio eterno y que su reino jamás sería destruido. Entonces, está claro que en este capítulo 7 aparecen tanto el Padre como el Hijo, ¿verdad? Es aquí donde Jesús se quita su ropa sacerdotal y el Padre le ofrece todo el poder para juzgar a este mundo. Es ahí donde Jesús se convierte en juez. Ahora, dice Daniel que el trono donde estaba sentado nuestro Padre Celestial era como llamas de fuego. Pero hay un dato interesante aquí y llama mucho la atención, porque ese trono tenía ruedas, queridos. ¿Y qué significaban esas ruedas? Pues el trono se necesitaba mover de un lugar a otro. Es aquí donde Daniel ve que ese trono se traslada del lugar santo al lugar santísimo. Pero hay otro dato más que llama la atención, y es que en el trono se veía llamas de fuego y las ruedas se veían como fuego ardiente. Así que aquí el fuego simboliza algo, y es la purificación. Por eso Jesús le dice a Daniel que era necesario entrar al lugar santísimo. ¿Y para qué? Pues para limpiar, emblanquecer y purificar a muchos que han luchado a capa y espada junto al Cordero por la salvación. Y dice el verso 10 lo siguiente: un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fue aquí donde comenzó el juicio investigador que aún se está llevando a cabo, queridos.
Cuando se trasladó el trono de Dios del lugar santo al Santísimo, no se podía comenzar este juicio sin que antes se trasladara el trono de Dios. ¿Y por qué? Porque en el lugar santísimo es donde se encuentran las dos tablas originales con la ley de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 11:9. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto fue vista en su templo. ¿Qué fue visto en su templo? El arca del pacto. ¿Y dónde se encuentra ubicada el arca? En el santuario celestial. Pues en el lugar santísimo, ¿verdad? Queridos, el Padre y el Hijo no juzgarán a un solo ser humano sin la presencia de su ley. Por eso le era necesario a Jesús trasladarse al lugar santísimo, porque allí se encuentra guardada su ley moral e inmutable. Y es a través de su ley que será juzgada esta humanidad. Y es triste porque la mayoría que hoy dicen seguir a Jesús afirman que Jesús abolió su santa ley y que ya no es necesario guardarla y que por eso estaremos pecando hasta que Él venga. Amados, es triste, pero así está engañada la humanidad. Así están engañados muchos que dicen seguir a Jesús. Queridos, en un tribunal terrenal, cuando un juez se sienta para juzgar a un violador de la ley, lo hace con la ley constitucional de su país a su lado. Porque es mediante esa ley que juzgarán a esa persona. Pues eso mismo fue lo que tuvo que hacer Jesús, trasladarse al lugar santísimo para estar cerca del arca del pacto donde se encuentra la ley de Dios, para poder juzgar a esta humanidad. Dice Pablo en Romanos 5:13, pues ante de la ley había pecado en el mundo. Así que dice Pablo que pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, aquí Pablo está hablando en otro contexto, porque la ley de Dios siempre ha existido. Adán y Eva guardaron la ley hasta que la violaron, ¿verdad? Y después criaron a sus hijos bajo esa ley. Pero llegó el momento que la maldad creció tanto en este mundo que el ser humano llegó a olvidarse de la ley de Dios. Hasta que nuestro Padre Celestial se la dio allí en el Sinaí a Moisés para que el ser humano volviera a regirse por su ley. Pero antes de ese tiempo el ser humano andaba sin un patrón de conducta moral. Por eso Pablo se expresa así y termina diciendo que donde no hay ley no se puede inculpar a nadie de pecado. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús pueda estar juzgando a un mundo sin la ley, sin la presencia de su ley? ¿Cómo es posible que Jesús pueda juzgar a un mundo y si Él mismo, según dicen muchas personas, abolió su ley? Eso se contradice, ¿verdad? Porque estas personas que dicen esas cosas, que dicen que Jesús abolió su ley, lo dicen porque para ellos es imposible guardarla. Lo dicen para poder justificar sus pecados. Y no se dan cuenta que están siendo juzgados por dicha ley. Por eso es bien triste la situación de esta humanidad, queridos. Dice el Señor que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es ¿qué cosa? Camino de muerte. Queridos, según lo estudiado hasta aquí, ¿hasta qué fecha fue la persecución de los santos del Señor en la Edad Media? Pues hasta el año 1798, ¿verdad? Y es aquí donde se le da cumplimiento a esta profecía de tiempos y la mitad de un tiempo. El periodo conocido como la Edad Oscura o supremacía papal, ¿verdad? Y dice Daniel 7, capítulo 7, versos 9 y 10, que después de todas estas cosas se sentó el anciano de días y que millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿qué libros fueron abiertos? Pues todos los libros donde están escritos todos nuestros actos. ¿Y quiénes son los encargados de escribir en esos libros todos nuestros actos? Pues los testigos fieles del Señor, que son sus ángeles. Ellos son los encargados, no solamente para estar junto a nosotros y cuidarnos, sino que también van tomando nota de todo lo que hacemos diariamente. Y cuando les digo a las personas que en cada puesta de sol hay un relevo de ángel, muchos se ríen. Y es porque no entienden. Y si no entienden es porque no lo desean. Pero es así como funciona el sistema de registro que Jehová ha implantado. Los ángeles son los encargados de escribir cada acto nuestro. Y lo que hacemos diario, pues diariamente se escribe allí en los registros.
porque esas serán las pruebas visuales y contundentes para poder juzgar, para que nos puedan juzgar con justicia. Así que aquí, cuando Daniel ve al anciano de días sentarse y vio que millares y millares le servían y millones se encontraban delante de él, y este anciano se sienta como juez y abre los libros, es ahí donde se le da inicio al juicio investigador, juicio que aún se está llevando a cabo allí en el lugar santísimo. Y esto fue 46 años después de darle cumplimiento a esta profecía de tiempos y la mitad de un tiempo, donde esta profecía termina en 1798 y 46 años después, en 1844, comienza un juicio para toda la humanidad, donde también están incluidos Satanás y los demonios. Vamos a ver un dato curioso aquí y trata sobre ese número 46, sobre esos 46 años que transcurrieron entre 1798, fecha en que comenzó el tiempo del fin, y 1844, fecha en que comenzó el juicio investigador. Allí en Juan 2:20, capítulo 2, verso 20, leemos estas palabras. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Miren, en el contexto de este capítulo se hace alusión a una purificación. Aquí Jesús hace algo maravilloso, y fue purificar el templo. Cuando llegó allí y vio que dentro del templo vendían bueyes, ovejas, palomas y demás cosas, pues ¿qué cosa hizo Jesús? Pues primero se hizo de un azote hecho de cuerdas y sacó a todo el mundo del templo. Sacó a los animales, derramó el dinero de los vendedores por todo el piso y viró las mesas, y mientras hacía esto iba diciendo: quiten de aquí todo esto y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado, porque este lugar es santo, es un lugar de salvación, y lo han convertido en cuevas de ratas. Y con esta acción de Jesús, ¿qué cosa hizo? Pues purificar el templo, ¿verdad? Y cuando él toma esta acción, los judíos se le acercan y le dicen: ¿qué señal nos muestra con todo esto? A ver, ¿por qué haces todo esto? Jesús les responde: ustedes van a destruir este templo, pero en 3 días yo lo levantaré. Es ahí donde los judíos le dicen: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero sin embargo, Jesús no se refería al edificio como tal, sino a su cuerpo. Pero estas cosas ellos no la entendían. Jesús les decía: con esta actitud de ustedes, el final es destruirme a mí, pero en 3 días seré resucitado. Porque en realidad, queridos, para ti, ¿qué es un templo? Para ti, un templo es un edificio, un altar, una imagen, una piedra, etcétera. Hay dos respuestas o 2 maneras de identificar un templo. Primera, nosotros formamos parte de un templo, porque así lo dice nuestro Señor Jesús a través de Pablo allí en 1 Corintios capítulo 3, versos 16-17, que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y que si alguno destruye este templo, en ese caso, tu cuerpo, pues Dios te destruirá, porque nuestro cuerpo santo es. Pero independientemente de que nuestro cuerpo es santo, es templo de Dios, existe otro templo, y es Jesús. Porque sin Jesús, querido, nuestro templo no tiene sentido alguno. ¿Saben cuántos templos, cuántos edificios bautizados y ungidos como templos de Dios existen en este mundo, pero la presencia de Jesús no se encuentra allí? Existen muchos, queridos. Así que sin Jesús un templo simplemente se convierte en ¿qué cosa? En sinagoga de Satanás. Y desde los tiempos bíblicos estamos viendo eso. Jesús es el que le da sentido a nuestra vida. Es Jesús quien nos pone en el lugar correcto, y a partir de ahí es que nos convertimos en templo de Dios. Sin Jesús, queridos, venimos siendo como hojas de otoño, donde los vientos de este mundo nos llevarán de un lugar a otro sin rumbo alguno. Ahora, volvamos a la profecía. Así que estuvimos viendo que desde 1798 hasta 1844 hubo un lapso de tiempo de 46 años, ¿verdad? Y los traje a Juan capítulo 2, verso 20, donde los judíos le dicen a Jesús que el templo de Jerusalén duró 46 años en reconstruirse. Todos estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Ahora,
¿No ven algo curioso aquí? Este número 46 tiene que ver con algo, y es sobre la purificación, mis amados. En Juan 2:20, después de 46 años de haberse reconstruido el templo de Jerusalén, Jesús llega y lo purifica. En el año 1798 comienza el tiempo del fin, y 46 años después, en el año 1844, comienza la purificación del santuario celestial. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa purificación? ¿Creen ustedes que el objetivo principal de Jesús al llegar al templo de Jerusalén y ver en qué lo habían convertido y toma la decisión de limpiarlo, de purificarlo, su objetivo principal era limpiar aquel edificio y nada más? Creo que eso tenía un significado mucho más profundo, queridos. Al igual que la purificación del santuario celestial. Porque en sí lo que hay que purificar no son las estructuras, no son las paredes, no son las mesas ni las sillas de un edificio, ni ningún otro complemento que sea parte de un templo. Aquí el objetivo es purificar algo más grande y más valioso. ¿Qué será, querido? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Daniel en el capítulo 12, verso 10? Pues Jesús dándole respuesta a la interrogante de Daniel en el verso 8, donde Daniel le dice: Señor, yo oí, mas no entendí. Dime, por favor, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Y Jesús le responde: mira, Daniel, solo te voy a decir esto y no te voy a decir nada más, porque esta profecía es para que la comprendan los que vivan en el tiempo del fin. Por eso te mandé a cerrar y a sellar estas palabras, pero te diré que en ese tiempo muchos serán limpios, muchos serán emblanquecidos y muchos serán purificados. Entonces, queridos, ¿cuál fue el objetivo de Jesús al purificar el templo de Jerusalén? ¿Y cuál es el objetivo de la purificación que se está llevando a cabo en estos momentos en el santuario celestial? Pues purificarnos a nosotros, purificar a aquellos que han lavado sus ropas y la han emblanquecido con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bienaventurados, queridos, bienaventurados aquellos que serán purificados, aquellos que serán lavados y emblanquecidos con esa poderosa sangre. Tú podrás lavar tu cuerpo, te podrás echar lejías, clorox, hasta ácido para limpiar tu cuerpo, pero eso no es suficiente, porque tal vez te veas limpio exteriormente, pero tu interior puede que esté oscuro y lleno de suciedad. Pero todo aquel que sea purificado por Jesús desde adentro hacia afuera verá la gloria de Dios. Hay quienes todavía no han comprendido el gran sacrificio que nuestro Señor Jesús ha hecho para salvarnos. Bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas, queridos. Bienaventurados, mis amados. ¿Estamos claros hasta aquí, queridos? Pues vamos a continuar. Una pregunta y no tienen que contestar. Solo mediten en ella. ¿Por qué nosotros, los adventistas del séptimo día, sabemos que en ese año de 1844 comenzó el juicio en el cielo? ¿Por qué sabemos que en ese año comenzó la purificación del santuario? ¿Por qué sabemos que en ese año comenzó nuestra purificación? Miren, queridos, esto será un estudio aparte donde estudiaremos la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Claro, claro está, dentro de este lapso de tiempo de 2300 tardes y mañanas hay varias profecías en las cuales hoy estamos estudiando. Vamos a estudiar 3, que está la profecía de los 1260 años y la profecía que vamos a ver en el verso 11 y el verso 12. Ahora, y esta profecía comienza de las 2300 tardes y mañana, comienza ya por el año 457 a.C. y termina en el año 1844. Pero este estudio, queridos, será en otro encuentro, porque ahí hay más datos que hablar y más historias que contar. Volvamos a Daniel 12. Comenzando este capítulo, leemos que aquí dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, es decir, se levantará Cristo. ¿Y en qué contexto se está hablando aquí? Pues en el contexto del tiempo del fin, ¿verdad? Así que para entender esto, ¿de dónde es que se levanta Cristo? Porque dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, es decir, que Cristo se levanta porque estaba sentado. Y es lógico, ¿verdad?
Porque cuando uno se levanta de algún lugar es porque estaba sentado o acostado. Pero en este caso Jesús no estaba acostado. De hecho, Jesús solamente se recostaba un rato cuando estuvo aquí caminando entre nosotros en su condición de hombre. Pero una vez que ascendió al Padre, nunca más lo volvió a hacer. Porque su oficina en el cielo está abierta, queridos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Allí está Jesús pendiente todo el tiempo de nuestras súplicas. Y se imaginan ustedes cuántas oraciones suben diariamente al trono de gracia. Y esto sucede las 24 horas del día, porque cuando tú estás durmiendo en la noche en otros países este día, y en todos los países de este mundo, Jesús tiene hijos que le buscan en oración. Pero estas oraciones para llegar al Padre tienen un proceso, y un proceso bien rápido, porque muchas veces estamos orando y no hemos terminado aún nuestra oración cuando ya estamos recibiendo la respuesta. Y yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por esa experiencia, pero su servidor sí. Y aunque algunas oraciones se demoran más que en otras, en dependencia del contexto de la misma, no es porque llegan tarde, sino porque nuestro Padre Celestial tiene varias maneras de contestarlas. Y ustedes saben eso. Así que nuestras oraciones, queridos, van dirigidas al Padre, que es el que perdona. Pero antes de llegar al Padre, primero esas oraciones pasan por ese filtro, como ya les dije anteriormente, que es nuestro Señor Jesús. Perdón. Así que Jesús se levanta de un lugar donde estaba sentado. ¿Y cuándo fue que Cristo se sentó? En un momento determinado Cristo se sentó, ¿verdad? Pues en el año 1844, cuando se abrieron los libros, como dice Daniel 7:10, y el juez se sentó para comenzar, ¿qué cosa? Pues el juicio investigador. Recuerden que el Padre le da toda la potestad al Hijo, incluyendo la posición de juez, y aquí en Daniel 12:1 vemos esto, pues a Cristo como juez dice que se levanta, pero antes de levantarse cierra los libros, y al cerrar los libros, ¿qué cosa pasa? ¿Qué cosa pasó? Pues se acabó el proceso del juicio, se cerró el tiempo de gracia para la humanidad, y es cuando se levanta con su vestidura de Rey de Reyes y Señor de Señores para darnos a cada uno la recompensa que nos corresponde según fueron nuestros actos y nuestras obras en esta tierra. Y aunque nuestras obras no te salvarán, escucha, pero una fe sin obras, como dice Santiago, es una fe muerta. Y la hermana White dice que no basta solamente con orar, porque el día de la prueba, los que solamente se dediquen a orar no soportarán y se entregarán. Así que las obras no nos salvan, pero sí son parte de la salvación. Porque si no hacemos la obra de Cristo, Él nos pedirá cuenta. Porque, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús a esta tierra? Pues la obra de la salvación, ¿verdad? Así que de la misma manera que solo conocimiento no salva. Porque alcanzar un gran conocimiento no te salva. No salva a nadie, pero sí es muy importante para alcanzar la salvación, porque si no alcanzamos un pleno y claro conocimiento sobre todo lo que nos dice Jesús en su palabra, seremos arrastrados por falsas doctrinas y eso nos llevará a la perdición. Pues de la misma manera son las obras, no nos salvan, pero están dentro del combo de la salvación. Así que las obras son necesarias, porque a través de ellas es que vamos a aumentar nuestra fe, ya que sin esta la fe es muerta, como dice Santiago. Bueno, allí en el verso 6, recuerden que estamos en Daniel capítulo 12, leemos que dice que uno de los ángeles que vio Daniel le hace una pregunta a Jesús diciéndole ¿cuándo sería el fin de estas maravillas? Y al principio les dije que este ángel estaba preguntándole a Jesús en plural, diciendo ¿cuándo sería el fin de estas maravillas? Así que se refería a más de un evento, y les dije que más adelante les iba a decir a qué evento se refería. Pues aquí este ángel hace referencias a estos dos acontecimientos, pues por eso habla en plural. Así que esta pregunta del ángel en esta pregunta se encierran dos interrogantes. Primera, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Y la segunda interrogante es ¿cuándo comienza el juicio investigador? ¿Entendieron? Por eso este ángel pregunta en plural, ¿cuándo sería el fin de estas maravillas? El comienzo del tiempo del fin y el juicio investigador. Espero que estén siguiendo este estudio, queridos, ya que es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Ahora quiero leerles el versículo que en realidad me inspiró a hacer este estudio, y es el verso 11. Así que en Daniel 12:11,
le dice Jesús a Daniel estas palabras: y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, voy a leerles, le iba a leer solamente este verso, pero voy a leerles los dos últimos versos que faltan para terminar este y último capítulo del libro de Daniel, y después vamos a hablar un poquito sobre el verso 11. Dice el verso 12: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y el verso 13 dice: pero tú, Daniel, sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Bueno, queridos, si se dan cuenta, al final de este libro vemos dos tiempos proféticos más. Allí en el verso 11 Jesús habla sobre un tiempo profético de 1290 días. Y en el verso 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Así que aquí Jesús termina hablando de dos tiempos proféticos, ¿verdad? Y saben que estos dos tiempos proféticos solo y únicamente lo vamos a ver aquí y no lo vamos a ver en ninguna otra parte de la Biblia. Ahora, ¿qué encierran estos dos tiempos proféticos? Porque los demás tiempos proféticos en todo el libro de Daniel se repiten, pero estos no se repiten. Saben, hay muchos predicadores que especulan intentando explicar estos dos tiempos proféticos, pero sin embargo muchos están equivocados en cuanto a la interpretación que le dan. Porque en la Biblia hay una regla impuesta por Dios desde allí, desde el mismo libro de Números, y esa regla no debe ser cambiada. Así como no debemos cambiar la ley de Dios, tampoco debemos cambiar los tiempos de Dios. ¿Y cuál es esa regla, queridos? Pues la regla de día por año. Y eso lo vemos por primera vez en el libro de Números, allí en el capítulo 13 y 14. ¿Se acuerdan cuando Jehová le dice a Moisés que enviara hombres para que reconocieran la tierra de Canaán? Y Moisés tomó a un hombre de cada tribu y los envió en total de 12 hombres. Escogió allí los más fuertes y valientes desde el desierto de Parán, y estuvieron estos hombres por 40 días reconociendo la tierra de Canaán. Y al regresar dijeron todo lo que habían visto y confirmaron que la tierra en verdad fluía leche y miel. Tal era así que trajeron un racimo de uvas. Y era tan grande las uvas que tuvieron que traer aquel racimo entre dos hombres. Dijeron que los hombres de Canaán eran muy fuertes y tenían las ciudades fortificadas y que habían gigantes y demás cosas. Pero sucedió algo, porque de los 12 que fueron a explorar la tierra prometida, solamente 2 estuvieron de acuerdo de ir a tomar Canaán, porque era la tierra que Dios les había prometido. Pero, queridos, llegar a tomar esta tierra tenía un precio muy alto. Y es el mismo precio que nos está costando a nosotros alcanzar la Canaán celestial. La vida espiritual no es nada fácil, queridos. Hay que sangrar en ese camino angosto. Hay que ser valientes. ¿Cuántos mártires perecieron por alcanzar la Canaán celestial? Pero tampoco es imposible recorrer ese camino para poder llegar y apropiarnos de esta tierra prometida. Pues de los 12 espías, 10 comenzaron a murmurar, y solo 2, Josué y Caleb, eran los que estaban de acuerdo en ir y tomar la tierra prometida. Y allí en número capítulo 13, verso 30, dice Caleb: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y el verso 31 dice que esos 10 varones que habían subido con él y con Josué dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y ahí comenzaron a hablar mal entre ellos y a murmurar y a juzgar a Jehová, diciendo el por qué los había sacado de Egipto para morir en esa tierra, y que sus mujeres y sus niños serían presa de ellos, y muchas cosas más. ¿Y qué pasó? A Jehová se le llenó la copa de la paciencia con su pueblo rebelde, y le dijo a Moisés, allí en el capítulo 14, verso 11: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y Jehová le dijo a Moisés que los iba a herir a todos, que los iba a matar, en otras palabras. Pero Moisés le dice: Señor, dale una oportunidad más. Es ahí cuando Jehová los perdona, pero no se quedaron sin un castigo, porque en el capítulo 14, verso 34, estamos en el libro de Números. Jehová les dice a todos, conforme al número de los días que estuvieron explorando a Canaán, que fueron 40 días, pues van a llevar su iniquidad por 40 años. Un año
por cada día. Y conocerán mi castigo porque no entrarán a la tierra prometida todos aquellos que murmuraron de 20 años hacia arriba. Y así mismo fue, queridos. De todas las personas que salieron de Egipto, solo entraron a la tierra prometida 2 personas, Josué y Caleb. Y el resto que entraron con ellos fueron los que nacieron en el camino, porque los demás fueron muertos en el desierto. Y los 10 espías que fueron los cabecillas de las murmuraciones, dice el verso 37 del capítulo 14 de Números, que murieron de una plaga delante de Jehová. Lo cierto es, queridos, que a los israelitas nunca jamás se les olvidó esta regla de oro impuesta por Jehová de día por año. Y esa regla la vemos en las profecías. Por eso, queridos, no debemos ignorar los tiempos de Jehová. De eso no deberíamos tener la menor duda siquiera. Y es muy triste ver cómo muchos predicadores hoy día no creen en esto. ¿Y cuál será el destino de ellos? Pues el mismo destino que corrieron aquellos rebeldes que no creyeron en Jehová. Miren, mis amados, cada vez que veamos una simbología en la Biblia, Jehová ahí mismo va a dar la interpretación, porque Él no nos va a dejar sin entender, no nos va a dejar en oscuridad. Muchos no entenderán, por supuesto. Él lo dice en su palabra, pero no entenderán porque no puedan entender, sino porque no quieren entender, no les interesa. Pero sin embargo nos dice que los entendidos entenderán. ¿Y quiénes son esos entendidos, queridos? Pues aquellos que se esfuerzan en aprender, aquellos que dedican tiempo a su palabra, aquellos que le dicen al Señor: yo no entiendo esto, Señor, que tú me estás diciendo, pero quiero entenderlo, así que dame el discernimiento necesario para poder entender tu palabra y aprender de ella. ¿Están entendiendo hasta aquí? Miren, volviendo un poquito atrás. Amén, amén. Volviendo un poquito atrás, la profecía de tiempos y medio tiempo, ¿dónde es que dijimos que aparece por primera vez? Pues allí en Daniel 7:25, ¿verdad? Aquí vimos la regla de día por año, pero muchos no la entienden. Y vamos a leer Daniel 7:25 una vez más, pero también vamos a leer el verso 24. Aquí en el verso 24 se habla de 10 cuernos, pero también se nos dice cuál es su significado. Dice que serían estos 10 cuernos, 10 reyes que se levantarían de un reino, y ese reino no es otro que Roma. Y estos 10 reyes son las 10 tribus bárbaras que hicieron caer al imperio romano por allá por el año 476. Y tras estos reyes, es decir, después del año 476, se levantaría otro cuerno, otro reino, otro imperio, el cual sería diferente de los primeros, y que éste se levantaría y derribaría a 3 de los 10. ¿Y cuál es este imperio que se levantó y derribó a esos 3 reinos? Pues la Roma papal, con la ayuda de los 7 reinos que se unieron a ellos. ¿Y por qué derribó a esos 3 reinos? Porque estos 3 imperios no quisieron ser parte de esa bestia romana conocido como la Roma papal. Ellos habían aceptado el cristianismo, pero la doctrina de ellos, del papado, no la querían aceptar. La doctrina de ellos era diferente, y por eso estaban en contra de este cuerno pequeño. Y la doctrina de ellos en aquel tiempo era la doctrina arriana, y no estaban de acuerdo a aceptar la doctrina que el sistema papal les imponía. Por eso son masacrados. Pero las demás tribus sí hicieron convenios con ellos y aceptaron sus doctrinas. De esos 3 reinos destruidos, el último fue destruido en el año 538, que es a partir de ahí que comienza la supremacía papal. Ya este imperio no tenía enemigos y se convierte en el amo y señor de este mundo por un tiempo prolongado de 1260 años, como dice la palabra de Dios, hasta el año 1798, ¿verdad? Que fue derribado por Napoleón Bonaparte en la época conocida como la Revolución Francesa. Así que si nos ponemos a estudiar un poco más con profundidad, encontraremos que todos los eventos que han sucedido en la historia se encuentran en la palabra de Dios, principalmente en las profecías de Daniel, Apocalipsis. Y sobre estas 10 tribus o reinos hablaremos más detalladamente en otro estudio. Pero recuerden, queridos, la cita de la sierva de Dios, que les he repetido varias veces, donde nos dice que si nos colocamos bajo el control de Dios, seremos guiados por Él para discernir o captar paso por paso los eventos que Jehová ha dispuesto que ocurran en la historia. Y allí en el verso 25 de Daniel 7 dice que este reino, el cuerno pequeño, que se levantó y derribó a
a esos 3 reinos, pues hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría, y que cambiaría los tiempos y la ley de Dios, y que los santos del Altísimo serían entregados en su mano por tiempos y medio tiempo. Y esta es la profecía que ya les hablé anteriormente, de 1260 años, y no 1260 días como muchos predican. Porque desde el año 538, que este cuerno pequeño venció al tercer reino, que eran los ostrogodos, hasta el año 1798, no hay un lapso de tiempo de 1260 días, sino que hay 1260 años, donde este sistema conocido como el anticristo, conocido como el cuerno pequeño, conocido como la supremacía papal, pues devoró, pisoteó, humilló y despedazó en ese lapso de tiempo a los santos del Altísimo y a todos los que se le atravesaban en su camino. Y también cambió los tiempos y la ley de Dios. ¿Y cuáles fueron los tiempos que cambió? Pues los días por años. Para ellos son días literales y no simbólicos. Amados, más claro que esto, ni el agua que tomamos, ¿verdad? Vamos a seguir. Así que, mis amados, espero que todos estemos claros hasta aquí y que hayamos alcanzado una buena comprensión en cuanto a lo que se ha dicho, porque ahora vamos a comprender los 2 tiempos proféticos que encontramos en Daniel 12, verso 11 y verso 12, sobre la profecía de 1290 días y también la de 1335 días. Y estas profecías, para explicarlas, tenemos que remontarnos a la historia del pasado. Ahora, ¿se han cumplido estas 2 profecías de 1290 y 1335 años? Donde nuestro Señor Jesús le dice a Daniel que desde que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habría un lapso de tiempo de 1290 días. Y en el verso 12 le dice: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Miren, vamos a explicar en breve estos 2 lapsos de tiempos y luego vamos a ver algo que se encierra en el verso 11. Y lo he dejado para el final con un propósito, porque me parece que es de gran importancia para cada uno de nosotros saberlo. Así que miren, esta profecía de los 1290 años culmina en el mismo periodo de tiempo que la profecía de 1260 años. Es decir, que termina en el año 1798, donde el general Berthier, al mando de Napoleón, toma prisionero al Papa Pío VI, y así termina esta profecía de tiempo, donde esta bestia sale con una herida de muerte. Pero por lógica, este tiempo profético de 1290 años tiene 30 años más largo, así que tuvo que haber empezado antes de la profecía de 1260 años, ¿verdad? Y vamos a remontarnos a esa fecha para ver qué ocurrió en ese tiempo que fue tan importante para Jesús decirle a Daniel que escribiera este tiempo profético. Miren, como adventistas que somos, ¿a través de qué fuente sacamos nosotros que la profecía de tiempos y medio tiempo comenzó en el año 538 y terminó en el 1798? Recuerden que Jesús le dice a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en esta profecía Jesús no le da mucho detalle a Daniel sobre lo que encerraba este tiempo profético, ¿verdad? Y recuerden que nuestra iglesia está dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que culminó en el año 1844, una fecha inolvidable para todos aquellos que tenemos la luz de la verdad, año en el cual nuestro Señor Jesús se traslada del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, ¿quiénes fueron los que tuvieron el privilegio de parte de nuestro Señor Jesús abrir el libro de Daniel al entendimiento humano? El libro estuvo cerrado y sellado, ¿verdad? Nadie lo entendió hasta que apareció un grupo de personas. ¿Y quiénes fueron estas personas? Pues nuestros pioneros adventistas, queridos. Y yo me erizo cuando hablo de esto, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo que Dios eligió para estos tiempos finales. Nuestros pioneros adventistas fueron los que abrieron el libro de Daniel. Y entonces ahí todo comenzó. El Señor comenzó a mostrarle a ellos todo lo que acontecería. Y gracias a ellos tenemos una amplia visión sobre esta y todas las demás profecías, ¿verdad? Así que a través del estudio de los pioneros, ellos consideraron que esta profecía de tiempos y medio tiempo terminaría en el año 1798 con la expulsión del Papa Pío
VI, ¿verdad? Es decir, con el fin de la persecución de los fieles de Dios, culmina la profecía de los 1260 días y también culmina la profecía de los 1290 días. Y considerando que ambas terminan el mismo año, pues la profecía de 1290 días, por lógica, debió haber comenzado antes. Y entonces los pioneros, a través de estudios y oraciones, comenzaron a buscar en la historia y llegaron a la fecha del año 508 después de Cristo, donde allí descubrieron algo. Porque en esta fecha del 508, el futuro de la Iglesia Católica estuvo al borde de colapsar. Y los eventos que sucedieron en ese año salvaron a la Iglesia Católica de aquel colapso. Ahora, ¿qué pasó ese año? Miren, si vamos a la historia, vamos a ver que existió un hombre llamado Clodoveo I, que fue el primer rey de los francos, mejor conocido como Clovis I, rey de Francia. Pues los pioneros conectaron el año 508 con el bautismo de Clovis, pues este rey se había convertido al catolicismo y también había obtenido una gran victoria sobre los visigodos, una de las tribus que fueron destruidas. Recuerden que la profecía de la bestia, que tenía 10 cuernos y que 3 son arrancados, uno de esos reinos destruidos son los visigodos. Miren, cuando estudiamos la historia vemos que hubo una gran batalla entre los visigodos arrios y los católicos tradicionales. Pero los visigodos eran mucho más poderosos y decían que tomarían todo el poder de la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica estuvo a punto de colapsar en ese tiempo. ¿Y entonces qué pasó? Pues la Iglesia hizo un gran esfuerzo por convertir a Clovis, este rey de los francos, al catolicismo. Y lo hicieron a través de la influencia de su propia esposa, ya que ella era católica. A pesar de que este rey tenía simpatía con los visigodos y los apoyaba, pero la Iglesia Católica sabía que si convertían a este rey al catolicismo, lo harían enemigo de los visigodos. Y así mismo fue. Y cuando lees la historia de este rey, encuentras que fue él quien hizo de París la capital de Francia. Y todo esto referente a este rey juega un papel muy importante en la interpretación de los pioneros adventistas, donde alegan que esta profecía de 1290 años comenzó en Francia y terminó en Francia. Pero sin embargo, nunca faltarán los críticos, o yo diría los agentes que Satanás siempre tendrá ahí para confundir la mente de las personas. Y estos críticos alegan que nuestros pioneros estuvieron equivocados, diciendo que esa conclusión que habían llegado nuestros pioneros es falsa, y que la verdad sobre esta profecía de 1290 años no comenzó en el año 508, sino que comenzó en el año 538, cuando se implementó el decreto del emperador romano Justiniano, y que la única historia importante que se podía encontrar en este rey de Francia, Clovis, es que fue motivo de adoración por los católicos por haberlos salvado de ese reino poderoso que eran los visigodos. Fíjense cómo trabaja tan sutilmente Satanás, que para oscurecer la luz de la verdad que Jesús le reveló a nuestros pioneros con respecto a este tiempo profético de 1290 años, estos críticos, o mejor dicho, eruditos o historiadores satánicos, le han hecho creer a la humanidad todo lo contrario. Y tal es así que en el año 1996 el Papa Juan Pablo II celebró una misa especial celebrando los 1500 años de bautismo de este rey de Francia llamado Clovis. Y si tú tomas una calculadora y le restas al año 1996, 1500 años te lleva al año 496, donde estos críticos satánicos confirman y desmienten que fue bautizado este rey en el año 496 y no fue bautizado, como dicen los pioneros adventistas, en el año 508. Así que es una contradicción que siempre el diablo va a tener con la verdad de Dios. Y todos aquellos que se lleven por este error, queridos, nunca van a interpretar esta profecía ni ninguna otra. Por eso es muy importante estudiar y profundizar todo esto. Miren, existen varios eruditos no adventistas que estudiaron esta fecha y llegaron a la misma conclusión que nuestros pioneros, que el bautismo de Clovis, rey de Francia, fue en el año 508 después de Cristo. Así que este rey de Francia fue muy importante en ese tiempo en la historia de Francia y el catolicismo.
Entonces estamos claros que este tiempo profético que Jesús le habla a Daniel aquí de 1290 días, años, comenzó en el año 508 con este rey de Francia conocido como Clovis I y terminó junto con la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo en el año 1798 con la caída del poder de la Roma papal, ¿verdad? Ahora, en Daniel 12:12 vemos la otra profecía de tiempo de 1335 días, años, donde Jesús le dice a Daniel: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Pues esta profecía de tiempo comienza también en el mismo año 508, junto con la profecía de 1290 años, pero se extiende un poquitico más, exactamente 45 años más. Y si contamos 1335 años, a partir del año 508 nos lleva al año 1843. Otra fecha muy conocida por nosotros, porque en ese año tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis fueron comprendidos por nuestros pioneros. Recuerden aquella gran revolución de los pioneros encabezados por Guillermo Miller. Jesús les dio luz y se fortalecieron, y aunque se equivocaron al principio del evento profético al decir que Jesús vendría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, pero más tarde calcularon la fecha basándose en el calendario judío y encontraron una fecha definitiva para este gran evento, que fue el 22 de octubre de 1844, y luego del gran chasco profundizaron más sus estudios a base de mucha oración, y allí se fortaleció la esperanza, porque llegaron a la comprensión de que no se trataba de la segunda venida de Cristo, sino que en esa fecha Cristo se trasladó del lugar santo al Santísimo para darle inicio al juicio investigador. Ahí fue donde comprendieron ellos el mensaje del primer ángel. Así que toda esta revolución de los pioneros comenzó en ese año de 1843. Por eso Jesús le dice a Daniel: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Jesús ya le tenía reservado ese puesto a los adventistas del séptimo día, porque eran los privilegiados para que abrieran el libro de Daniel. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Por eso, mis amados, tenemos que serle fiel al Señor. Nosotros somos el pueblo santo que fue llamado por Dios, y tenemos que serle fiel y hacerle saber estas verdades a aquellos que se encuentran engañados en otras denominaciones. Así que, mis amados, esta es la mayor luz de estas profecías de tiempo, y es bien triste, porque dentro de nuestra iglesia se han infiltrado ciertos temas futuristas modificados. Están haciéndole creer a muchos que lo que no se cumplió en estas profecías de tiempo, pues se cumplirá en el futuro cuando sea anunciada la ley dominical hasta el punto final de la segunda venida de Cristo. Eso lo están predicando muchos predicadores y líderes de nuestra iglesia. Están tratando de mezclar todo lo que aborda la historia con un enfoque futurista, y de esta manera lo que están haciendo es como indicando un cumplimiento doble de las profecías. Miren, ya en la época de Ellen White hubieron algunos que intentaron hacer interpretaciones futuristas con respecto a estas profecías de tiempo, y Ellen White reprende a estas personas. Por ejemplo, ella reprende a un hermano llamado O. Hewitt en una carta que le envía el 7 de noviembre de 1850, donde en esa carta ella le dice: le dijimos, hermano, de algunos de sus errores en el pasado, que los 1335 días que se habla en Daniel habían concluido ya, y que de esta profecía no había quedado nada pendiente para el futuro. Amados, la propia Ellen White comprendía sin equivocación alguna que tenían la interpretación correcta sobre el libro de Daniel. Por ejemplo, dice ella estas palabras: la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca va a ser una prueba, porque nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. En otras palabras, ella es muy clara al decir que las profecías de tiempo habían terminado. Así que podemos confiar plenamente que la interpretación que le dieron los pioneros a estas profecías de tiempo en Daniel 12 son las correctas. ¿Estamos claros hasta aquí, queridos? ¿Verdad? Amados, el tiempo se fue y ya llevamos más de una hora estudiando sobre este tema tan importante, y falta bastante estudio, porque de verdad que cuando el Señor comenzó a inspirarme, yo comencé a escribir y no me di cuenta de lo largo que había hecho este estudio. Falta más de una hora todavía de estudio y ya la garganta está que no me da más.
Así que lo que falta, vamos a postergarlo, hermano, para un próximo encuentro. ¿Perdona? Dígame, hermana. Sí, hermano. Para que se sienta tranquilo, hermano, ya lo arreglado. Si usted puede, de una vez lo prevengo, porque así también la hermandad se previene con apuntes y todo, y si tienen preguntas cuando ahora termine. El 18 de noviembre, es el tercer sábado de este mes, usted puede continuar, hermano. Okay. Se le dará un poco más de tiempo como ahora. Ok, mucho gusto, mi hermana. Estaremos ahí, yo sé que la hermandad, algunos lo entienden al 100%, pero yo siempre he estado perturbada con tantos años que dicen sí, los días o años. Esto así que sí necesitamos un poco más de calma. Sí. Así que, mis amados, espero que necesitamos un poquito más de tiempo calmado en la prédica para poder asimilarlo mejor. Sí, es cierto, mi hermana. Creo que me excedí mucho con el estudio del capítulo 12 de Daniel, pero mientras me sentía inspirado seguí escribiendo, y después tuve como una semana estudiando el tema y mira, la garganta tampoco me ha ayudado mucho en el día de hoy. Así que, mis amados, espero que hasta aquí hayamos entendido este estudio y sea de gran bendición para nuestra vida. Pudimos estudiar 3 profecías de tiempo, que son la profecía de los 1260 años, la profecía de los 1290 años y la profecía de los 1335 años, donde pudimos ver que estos 3 tiempos proféticos lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Daniel, y que son profecías que ya se cumplieron, que no quedaron pendiente ninguna para el futuro. Así que espero que el Señor nos haya dado el entendimiento a través de su Espíritu Santo en cuanto a todo lo que se estudió en esta mañana, y vamos a orar para terminar. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por las enseñanzas que nos has traído en este hermoso día, tu día santo, donde nos gozamos en aprender cada vez más de ti. Te suplicamos por mis hermanos de la Iglesia del Aire y por todos los demás que están conectados. Te ruego, Señor, que te manifiestes en cada uno de ellos conforme a tu voluntad. Señor, tú conoces sus luchas, sus problemas, sus necesidades, sus padecimientos. Hay muchos que claman a ti porque están luchando con alguna enfermedad, están luchando con algún problema familiar o tal vez otro tipo de situación que se le ha presentado, y claman a ti porque se han percatado, Padre, de que sin ti no somos nada. Manifiéstate en cada uno de tus hijos y suple conforme a tu santa y bendita voluntad todo lo que en estos momentos tus hijos están padeciendo. Te ruego para que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en este camino lleno de escombros y que nos ha tocado a vivir y a transitar en estos tiempos. Bendice a cada hijo tuyo en esta tierra, Padre eterno. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Hermanita Brígida, espérate un momentito. O tengo eco, yo creo que debe ser más de un teléfono abierto. Tiene eco, no sé. Ok, ya. Esperemos que todos estén entendidos. Hermano, usted va a continuar el tercer sábado, que es el 18 de noviembre, con este estudio. No podemos quedarnos así porque se queda un poco como algo falta todavía, y no sé que es muy poco. Esos estudios, me acuerdo, 6 semanas se les llevaban a los hermanos que tenían estudios apocalípticos, y en 6 semanas, hermano, es mucho tiempo para el tiempito que usted tiene. Entonces sí merece la hermandad que tengamos más tiempo para el estudio bíblico, y vamos a invitar más gente, hermano. Todo concuerda, sin duda, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces queda pendiente para estudios proféticos el 18 de noviembre, que es el tercer sábado, hermano. El 18 de noviembre, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Sí, esperamos que tu voz se componga, porque nosotras, todas las que hablamos la palabra y tenemos participación, siempre nos ataca el enemigo con la garganta. Aquí nos tienes a nosotros tomando traguitos de agua también. Y te has de haber dado cuenta durante el programa, así nos pasa cada semana y todos los días cuando predicamos.
Hermano, no se vaya. Después de que Brígida cante, la iglesia quiere saludarle. Amén. Adelante. Amén. ¿Me escucha, verdad? ¿Me escucha? Sí, nomás se hay eco. Vamos a poner en silencio, por favor, en silencio todos. No sé por qué hay eco, hermanita. Bueno, ¿aló? ¿Aló? Te escuchamos, Brígida, te escuchamos. Sí, okay. Ya estamos apagados. Sí. Antes de cantar, yo quiero darle gracias a mi Dios por el mensaje que mi hermano José nos ha traído. Que Dios lo bendiga, lo siga usando. Y también una sugerencia, hermanas, pudieran invitarlo a él con tiempo para la vigilia, para que les tenga los sermones en los 3 grupos. El sermón, creo yo, que lo puede hacer él, para que él le dé más extenso el tema. Es una idea. Y que Dios lo bendiga, hermano José. Yo voy a cantar, me voy a despedir, de usted también y de mis hermanas. Bendiciones para todos. Dice la alabanza así. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor, la fe que al alma da la paz, la fe que salva de temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder, que a los demonios da terror, que quieras no podrán vencer, ni dominarla el opresor. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que vencerá, bendita fe de mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en su divina cruz. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Amén, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanitos, es su tiempo para que si saluden a nuestro querido hermano José Peña. Sí, soy Angélica Alfaro. Yo quiero darle muchas gracias a Dios primeramente y el privilegio que nos da para poder escuchar al hermano Peña, y realmente me conmueve y pienso yo en qué escala estoy para encontrarme con Jesús. Realmente. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias a usted, hermana. El objetivo de cada mensaje es que podamos, muchos de nosotros tenemos pleno conocimiento de lo que se predica, porque llevamos años caminando con nuestro Señor, pero el objetivo de los mensajes es que nosotros nos demos cuenta en qué lugar nos encontramos. ¿Entiendes? Muchas veces conocemos algo, pero lo vamos dejando a un lado. Y comenzamos a tomar de práctica otra cosa, y el Señor quiere que nos mantengamos en el mismo camino, con la misma visión, con el mismo entusiasmo que
que al principio empezamos a creer en Él, y ese amor que no se apague, que ese amor se mantenga vivo y Amén. que podamos seguir adelante y no solamente coger esa verdad para ti, sino compartirla, expandirla, porque esa es la misión que Él nos dejó, ¿me entiendes? Muchas gracias por sus palabras, mi hermana. Dios me la bendiga. Así que les deseo una feliz tarde de sábado, mis amados, y gracias, infinitamente gracias por escuchar. Ahí le están hablando, hermano. Oh, perdón. Sí. Yo le entiendo, hermano José, porque fíjese que yo no soy una evangelista, predicadora como son ustedes. Y a veces a mí me dicen, hermano Brilla, usted puede tener reflexión. Y a veces se me va el tiempo. Exacto. Y no, hermanito José, usted tiene mucho material para dar el sermón, no solo un día completo. Así que, hermanas del aire, aprovechen a hermano José en la vigilia para que él les pueda dar todo lo que yo sé que él tiene mucho que dar. Así es que hay que aprovecharlo y aprovechar el tiempo que estamos viviendo, que necesitamos mensajes como estos que son los que nosotros necesitamos. Gracias, hermanito. Bendiciones. Gracias, hermana, igualmente para usted. Me alegra escuchar su voz. Hermano, ese tema que estás hablando hoy es un tema muy grande, hermano, y te agradecemos todo el tiempo que estudiaste, ¿verdad? Porque eso se tarda mucho tiempo, hermano, y gracias a Dios que pudimos estar aquí contigo este día, y te vamos a estar pendientes, ¿verdad? Porque ahora el tercer sábado de este mes, ahorita otra vez y oír la continuación de este tema, porque es grande y es muy interesante. Muchas gracias, hermano. Sí, tenemos que escuchar nuevamente todos los mensajes, todas las profecías. Tenemos que recapitularla de nuevo y volvernos a colocar en el lugar que Dios quiere que estemos, ¿me entiendes? Porque hay mucha falsa doctrina que se están introduciendo. Incluso no voy a decir de que la Iglesia del Aire está recibiendo esos vientos de doctrina, de falsas doctrinas, pero sí, hoy se está viendo en todo. La Iglesia Adventista se está contaminando con falsa doctrina y no queremos que nosotros empecemos a caer en lo que han caído muchas personas. Tenemos que mantenernos y seguir la línea que siguieron los pioneros adventistas, ¿me entiendes? Ese es el objetivo, para no ser engañados. Sabemos, hermano, sí lo sabemos, que desgraciadamente nos duele, porque hay mucha gente ahí sincera, y una de las causas que el Señor nos sacó de allí para tener la Iglesia en el aire no ha sido en vano. Hace 14 años el Señor nos estuvo preparando esta línea de oración que el enemigo ha querido tumbar por esos mismos años, y aquí estamos, y el Señor por algo nos tenía este refugio, este pequeño aprisco. Amén. La manada pequeña, y hemos visto cómo se está incendiando nuestra propia iglesia en la que nacimos. Amén. Así mismo hemos visto todo eso. Están ahí ciegos porque quieren, y otros saben la verdad, pero no se van. No se atreven, no se atreven a dar un paso. Exacto. Sí, así es. Bueno, mi hermano, entonces que Dios te bendiga grandemente y sigue preparando, y acuérdate, vamos a tener una vigilia, por si acaso no terminas el 18, que sería mucho para ti, para todos. Déjalo en continuación. Yo voy a hablar ahí está Angeliquita, ya habló contigo. Ella es la directora de estas vigilias. Para cuando la preparen, ya tenemos predicadores. Angeliquita, solamente que hayas hablado con alguien más, pues no he dicho nada, el hermano va a entender también, ¿ok? Que Dios me lo bendiga. Bueno, ustedes me hacen saber. Si no hay nadie más, sí, claro que sí, hermano. El 18 usted tiene el día, hermano. Sí, okay. Sí, oficialmente el 18. Más, ¿quiere hablar con nuestro querido? 18 de noviembre. Sí, ok. Muchas gracias por la invitación. Va a empezar como 15 para las 11 va a empezar, hermano. Le vamos a dar un poco más y ya tiene ahí esta. Ok, muchas gracias. Ok, hermano. Muchas gracias. Bueno, un abrazo en Cristo. Los amo a todos. Yo les aconsejo, como dijo el hermano, les aconsejo, ¿por qué no hacemos ayuno ese día? En lo malo, los diabéticos no pueden, pero de ahí los que no padecen de esa enfermedad, podemos ayunar. ¿Ok? Amén. Tranquilo. Amén. Que así sea. Bueno, los quiero mucho. Un abrazo. Que pasen una feliz tarde de sábado y que Dios me los bendiga en gran manera.
Los amo, mis amados. Igualmente, también nosotros lo amamos, hermano. Bendiciones.